El sol de la mañana entraba por las ventanas sucias del almacén. Cuando Rodrigo Mendoza llegó a trabajar por primera vez, tenía 23 años, las manos callosas de trabajar en el campo, y una ambición que ardía en su pecho como fuego lento. El lugar olía a cartón húmedo y a aceite de motor. Había cajas apiladas hasta el techo, camiones estacionados en fila y hombres que se movían de un lado a otro cargando mercancías sin levantar la vista. Un hombre gordo con bigote le señaló una esquina del almacén. Le dijo que su trabajo era simple: llevarlas de un punto a otro. No hacer preguntas, no meterse en problemas. Rodrigo asintió con la cabeza y comenzó a trabajar sin decir una palabra. A los primeros meses fueron difíciles. El trabajo era pesado y las horas eran largas. Rodrigo llegaba antes que todos y se iba después que todos. Sus compañeros lo miraban con desconfianza al principio. Era demasiado callado, demasiado observador. Pero Rodrigo no buscaba amigos, buscaba información. A la empresa se llamaba Distribuciones del Norte. Era la red de distribución más grande de toda la región. Movían productos de todo tipo: alimentos, bebidas, artículos de limpieza, productos electrónicos. Tenían contratos con supermercados, tiendas pequeñas, restaurantes y hoteles. El dueño era un hombre llamado don Fernando Aguirre, un empresario de 70 años que había construido su imperio desde cero. Rodrigo había escuchado historias sobre don Fernando antes de llegar al almacén. La gente decía que era un hombre justo pero duro, que premiaba la lealtad y castigaba la traición sin piedad, que había llegado a la cima pisando a muchos en el camino. Rodrigo no sabía cuánto de esto era verdad y cuánto era leyenda, pero sabía una cosa con certeza: quería conocer a ese hombre. Quería estar cerca de él. Quería aprender todo lo que pudiera. A las semanas se convirtieron en meses. Rodrigo demostró ser un trabajador excepcional. Nunca se quejaba. Nunca llegaba tarde. Nunca cometía errores. Los supervisores comenzaron a notarlo. Le daban tareas más difíciles y él las completaba sin problema. Le pedían que se quedara horas extra y él aceptaba sin pedir dinero adicional. En un día, uno de los camiones tuvo un problema mecánico en medio de una entrega importante. El conductor estaba nervioso porque el cliente era uno de los más grandes de la empresa. Rodrigo se ofreció a ayudar. Abrió el motor del camión y encontró el problema en minutos. Era una manguera rota. La reparó con cinta y alambre, lo suficiente para que el camión llegara a su destino. El conductor lo miró con sorpresa y gratitud. A la noticia de lo que Rodrigo había hecho, llegó a oídos del supervisor principal, un hombre llamado Ernesto. Ernesto era el brazo derecho de don Fernando en las operaciones del almacén. Había trabajado para la empresa por más de 20 años y conocía cada detalle del negocio. Llamó a Rodrigo a su oficina una tarde de viernes. La oficina de Ernesto era pequeña y desordenada. Había papeles por todas partes, calendarios viejos en las paredes y un ventilador que hacía ruido, pero no enfriaba nada. Ernesto estaba sentado detrás de un escritorio de metal fumando un cigarro. Miró a Rodrigo de arriba abajo antes de hablar. Le dijo que había escuchado cosas buenas sobre él, que los otros trabajadores lo respetaban, que nunca causaba problemas, que tenía iniciativa. Le preguntó de dónde venía y qué había hecho antes de llegar al almacén. Rodrigo le contó su historia, o al menos la versión que quería que Ernesto escuchara. Le dijo que venía de un pueblo pequeño en el sur, que su familia era pobre, que había trabajado en el campo desde niño, que había llegado a la ciudad buscando una vida mejor. Todo esto era verdad. Lo que no le dijo fue la razón real por la que había elegido esta empresa en particular. En Ernesto pareció satisfecho con las respuestas. Le ofreció un ascenso. Ya no cargaría cajas. Ahora sería ayudante de los conductores. Viajaría con ellos en las entregas. Aprendería las rutas
conocería a los clientes. El salario era mejor y el trabajo era menos pesado. Rodrigo aceptó sin mostrar emoción, aunque por dentro sentía que su plan estaba funcionando. En los siguientes 6 meses, Rodrigo viajó por toda la región. Conoció cada carretera, cada atajo, cada pueblo donde la empresa tenía clientes. Aprendió los nombres de los dueños de tiendas, los horarios de los restaurantes, las preferencias de los gerentes de supermercados. Memorizo, cada Karan también comenzó a entender cómo funcionaba el negocio desde adentro. Vio cómo se manejaba el dinero, cómo se negociaban los precios, cómo se resolvían los problemas con clientes difíciles. Vio las debilidades del sistema, los puntos donde había desperdicio, los lugares donde se perdía dinero sin que nadie se diera cuenta. Un día, mientras esperaba que un cliente firmara un recibo, Rodrigo tuvo una conversación con el dueño de una tienda pequeña. El hombre se quejaba del servicio de la empresa. Decía que las entregas llegaban tarde, que a veces la mercancía venía dañada, que nadie escuchaba sus quejas. Rodrigo escuchó con atención y tomó notas mentales cuando regresó al almacén. Escribió un informe detallado sobre los problemas que había identificado. No se lo dio a su supervisor directo, se lo dio directamente a Ernesto. El informe incluía no solo los problemas, sino también soluciones posibles. Ernesto leyó el documento con las cejas levantadas. Cuando terminó, miró a Rodrigo con una mezcla de sorpresa y respeto. 2 semanas después, Rodrigo fue llamado a una reunión en las oficinas principales de la empresa. Era la primera vez que entraba a ese edificio. Era diferente al almacén. Había pisos de mármol, paredes pintadas de blanco, secretarias bien vestidas y un silencio que olía a dinero y poder. Lo llevaron a una sala de juntas, donde había varios hombres sentados alrededor de una mesa larga. Ernesto estaba ahí. También había otros ejecutivos que Rodrigo no conocía. Y al final de la mesa, en una silla más grande que las demás, estaba don Fernando Aguirre. Don Fernando era exactamente como Rodrigo lo había imaginado. Alto, delgado, con cabello blanco peinado hacia atrás y ojos que parecían ver a través de las personas. Vestía un traje oscuro y una corbata roja. Sus manos descansaban sobre la mesa, inmóviles, como las de una estatua. Ernesto presentó a Rodrigo y explicó por qué estaba ahí. Habló del informe que había escrito, de las soluciones que había propuesto, de cómo esas ideas podían ahorrar dinero a la empresa. Don Fernando escuchó sin interrumpir. Cuando Ernesto terminó, hubo un silencio largo. Entonces don Fernando habló. Su voz era grave y tranquila. Le preguntó a Rodrigo cuánto tiempo llevaba en la empresa. Le preguntó por qué le importaba mejorar las cosas. Le preguntó qué esperaba obtener a cambio de su trabajo. Rodrigo respondió con cuidado. Dijo que llevaba poco más de 1 año en la empresa. Dijo que le importaba porque creía que un negocio fuerte beneficiaba a todos los que trabajaban en él. Dijo que no esperaba nada específico, solo la oportunidad de seguir aprendiendo y creciendo. Don Fernando lo miró fijamente durante varios segundos. Rodrigo sostuvo la mirada sin parpadear. Finalmente, el viejo empresario asintió lentamente con la cabeza. Dijo que le gustaba la actitud de Rodrigo. Dijo que la empresa necesitaba más gente como él. Dijo que le daría una oportunidad. A partir de ese día, la vida de Rodrigo cambió. Lo sacaron del trabajo de campo y lo pusieron en una oficina. Su nuevo título era asistente de operaciones. Su trabajo era analizar los procesos de la empresa, identificar problemas y proponer mejora. Tenía acceso a información que antes estaba fuera de su alcance. Números de ventas, costos de operación, margins de ganancia, contratos con proveedores y clientes. Rodrigo absorbía todo como una esponja. Trabajaba 12 horas al día, a veces más. Llegaba temprano y se quedaba tarde. Los fines de semana, llevaba trabajo a su pequeño apartamento y seguía estudiando. Aprendió a usar programas de computadora, aprendió a leer estados financieros, aprendió el lenguaje de los negocios a sus colegas en la oficina
lo trataban con una mezcla de curiosidad y resentimiento. Era raro que alguien subiera tan rápido desde el almacén. Había rumores de que tenía conexiones, de que alguien lo estaba protegiendo. Rodrigo ignoraba los rumores. Sabía que la única razón de su ascenso era su propio esfuerzo y astucia. Ernesto se convirtió en su mentor. El viejo supervisor veía en Rodrigo algo de sí mismo cuando era joven. Le enseñaba los secretos del negocio, las cosas que no aparecían en ningún manual. Le explicaba cómo funcionaban las relaciones con los proveedores, cómo se negociaba con los sindicatos, cómo se manejaban los problemas con las autoridades. Rodrigo escuchaba y aprendía. También observaba. Notaba las tensiones entre los diferentes departamentos de la empresa. Veía las rivalidades entre los ejecutivos, identificaba a los que eran leales a don Fernando y a los que solo fingían serlo. Guardaba toda esta información en su memoria, como piezas de un rompecabezas que algún día tendría sentido. Un año después de su ascenso, Rodrigo recibió otra promoción. Ahora era coordinador regional. Tenía a su cargo las operaciones de distribución en 5 ciudades. Supervisaba a docenas de empleados. Manejaba presupuestos de millones de pesos. Tenía su propia oficina con ventana y una secretaria que le traía café por las mañanas a don Fernando. Lo llamaba a reuniones privadas cada vez con más frecuencia. El viejo empresario había comenzado a confiar en él de una manera que sorprendía a todos en la empresa. Le pedía su opinión sobre decisiones importantes. Le contaba problemas que no compartía con nadie más. Le hablaba de sus preocupaciones sobre el futuro del negocio. Durante estas conversaciones, Rodrigo conoció detalles íntimos de la vida de don Fernando. Supo que estaba enfermo, aunque pocos lo sabían. Supo que sus hijos no estaban interesados en el negocio familiar. Supo que el viejo tenía miedo de morir y dejar su imperio en manos equivocadas. Rodrigo escuchaba con paciencia y ofrecía palabras de apoyo. Le decía a don Fernando que no se preocupara, que la empresa era fuerte, que él estaba ahí para ayudar en lo que fuera necesario. El viejo sonreía con gratitud y le palmeaba el hombro como si fuera un hijo. Nadie en la empresa sabía la verdad sobre Rodrigo. Nadie sabía que cada noche, cuando llegaba a su apartamento, sacaba una libreta vieja de debajo de su colchón y escribía todo lo que había aprendido ese día, a nombres, a números secretos, debilidades. Allí sabía que tenía fotografías guardadas en una caja de zapatos, fotografías de documentos importantes que había copiado en secreto, en contratos, en estados de cuenta, cartas privadas. Y nadie sabía que Rodrigo tenía un pasado que había ocultado cuidadosamente. Un pasado que explicaba por qué había llegado a esta empresa en particular. ¿Por qué había trabajado tan duro para ganarse la confianza de don Fernando? ¿Por qué observaba todo con ojos de cazador, esperando el momento perfecto para atacar? A la verdad, era simple y terrible. 15 años atrás, don Fernando había destruido a la familia de Rodrigo. Había comprado las tierras de su padre, usando trucos legales y amenazas. Había dejado a su familia en la calle, sin dinero, sin hogar, sin esperanza. El padre de Rodrigo había muerto de tristeza un año después. Su madre había enfermado y nunca se había recuperado. Sus hermanos se habían dispersado por el país, buscando trabajo donde pudieran. Rodrigo había jurado venganza ese día, parado junto a la tumba de su padre. Había prometido que algún día destruiría a don Fernando de la misma manera que él había destruido a su familia, pero sabía que no podía hacerlo con violencia. Tenía que ser más inteligente, tenía que ser paciente, tenía que infiltrarse en el corazón mismo del imperio de su enemigo y destruirlo desde adentro. Ahora, después de 3 años de trabajo silencioso, Rodrigo estaba exactamente donde quería estar. Tenía acceso a todo. Conocía cada secreto. Tenía la confianza del hombre que había arruinado su vida. Solo necesitaba esperar el momento perfecto y ese momento estaba más cerca de lo que nadie imaginaba. A los años siguientes,
fueron una danza cuidadosa entre la lealtad fingida y la preparación secreta. Rodrigo se convirtió en una figura central de distribuciones del norte en su nombre. Se mencionaba en cada reunión importante. Su opinión se buscaba en cada decisión difícil. Don Fernando lo trataba como el hijo que nunca tuvo, y Rodrigo jugaba ese papel con perfección calculada, pero mientras su poder crecía dentro de la empresa, Rodrigo también construía algo más en las sombras, una red de contactos que nadie conocía. Relaciones con competidores, con proveedores, descontentos, con exempleados que guardaban rencor contra don Fernando. Cada conversación era una pieza más en el tablero de ajedrez que estaba armando. Todo comenzó con un hombre llamado Víctor Solano. Víctor era el dueño de una empresa de distribución más pequeña en la ciudad vecina. Había intentado competir con don Fernando durante años, pero siempre perdía. Los clientes preferían trabajar con el gigante establecido. Los proveedores le daban mejores precios a don Fernando. Víctor sobrevivía, pero apenas San Rodrigo conoció a Víctor en una conferencia de negocios. Se sentaron juntos en el almuerzo por casualidad, o al menos eso pareció. En realidad, Rodrigo había planeado el encuentro durante semanas, había investigado a Víctor, conocía su historia, sabía de su frustración con don Fernando. La conversación comenzó con temas generales: el clima, la economía, los problemas del sector de distribución, pero poco a poco, Rodrigo dirigió la charla hacia temas más personales. Preguntó sobre el negocio de Víctor. Escuchó sus quejas. Mostró simpatía por sus dificultades. Víctor se sorprendió de encontrar a alguien de la empresa de don Fernando que parecía entenderlo. Le confesó que había pensado en vender su negocio muchas veces, que estaba cansado de luchar contra un enemigo tan poderoso, que a veces sentía que todo su esfuerzo era inútil. Rodrigo le dijo que no se rindiera. Le dijo que las cosas podían cambiar. Le dijo que a veces los gigantes caían de maneras inesperadas. Víctor lo miró con curiosidad, pero Rodrigo no dijo más. Solo le dio su número de teléfono personal y le pidió que lo llamara si alguna vez necesitaba hablar. Esa fue la primera semilla. Rodrigo plantó muchas más en los meses siguientes. Había un proveedor de productos enlatados que estaba furioso con don Fernando. La empresa le debía dinero desde hacía meses y nadie respondía a sus llamadas. Rodrigo se ofreció a ayudar. Habló con el departamento de finanzas y consiguió que le pagaran una parte de la deuda. El proveedor quedó agradecido. Rodrigo ganó un aliado. Había una ex empleada llamada Patricia que había trabajado en el departamento de contabilidad. La habían despedido injustamente, según ella, después de descubrir irregularidades en los libros. Rodrigo la encontró trabajando en un pequeño negocio de comida. Le compró el almuerzo varias veces. Escuchó su historia. Le prometió que algún día la justicia llegaría. Patricia le contó todo lo que sabía sobre los secretos financieros de la empresa. Había transportistas que se quejaban de sus condiciones de trabajo. Había clientes que habían sido tratados mal por los ejecutivos. Había familias que habían perdido sus tierras de la misma manera que la familia de Rodrigo. Cada uno de ellos se convirtió en un hilo de la telaraña que Rodrigo estaba tejiendo. Mientras tanto, su vida dentro de la empresa continuaba su curso aparentemente normal. Se casó con una mujer llamada Lucía que trabajaba en el departamento de recursos humanos. Era bonita, inteligente y venía de una familia respetada en la ciudad. Don Fernando asistió a la boda y le regaló un auto nuevo como presenta a Lucía. No sabía nada de los planes de su esposo. Creía que Rodrigo era exactamente lo que parecía: un hombre trabajador que había surgido de la pobreza gracias a su esfuerzo. Estaba orgullosa de él. Presumía de su éxito con sus amigas. Soñaba con la vida que construirían juntos. Rodrigo la quería a su manera, pero su amor por ella era secundario a su misión. Todo era secundario a su misión. Cada decisión que tomaba,
Cada relación que cultivaba, cada palabra que decía, estaba calculada para acercarlo a su objetivo final. Los años pasaron. Rodrigo y Lucía tuvieron 2 hijos, un niño llamado Daniel y una niña llamada Sofía. Compraron una casa grande en un barrio elegante. Tenían autos nuevos, vacaciones en la playa y una vida que cualquiera envidiaría. Desde afuera, parecían la familia perfecta. Don Fernando envejecía rápidamente. Su enfermedad avanzaba aunque él trataba de ocultarlo. Pasaba menos tiempo en la oficina y más tiempo en su casa, rodeado de médicos y enfermeras. Sus hijos seguían sin mostrar interés en el negocio. El mayor vivía en otro país y el menor tenía problemas con el alcohol. Un día, don Fernando llamó a Rodrigo a su casa. Era una mansión enorme en las afueras de la ciudad, rodeada de jardines y muros altos. Rodrigo había estado ahí muchas veces, pero esta visita se sentía diferente. Había algo en el tono de voz del viejo cuando lo llamó. Algo urgente. Lo encontró sentado en su estudio, un cuarto lleno de libros y fotografías antiguas. Don Fernando se veía más delgado que nunca. Su piel tenía un color amarillento, y sus ojos habían perdido parte de su brillo, pero su voz seguía siendo firme. Cuando habló Andy, le dijo a Rodrigo que tenía algo importante que decirle. Le dijo que había estado pensando mucho en el futuro de la empresa. Le dijo que sus hijos no estaban preparados para tomar el control. Le dijo que necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para mantener vivo su legado. Rodrigo escuchó en silencio, sintiendo cómo su corazón latía más rápido. Sabía lo que venía. Lo había anticipado. Lo había planeado. Don Fernando le ofreció convertirlo en su sucesor. No oficialmente, porque sus hijos nunca lo aceptarían, pero en la práctica, Rodrigo tendría el control de todas las operaciones. Tomaría las decisiones importantes, manejaría el dinero, dirigiría el rumbo de la empresa. Los hijos de don Fernando recibirían sus dividendos y mantendrían sus títulos. Pero el poder real estaría en manos de Rodrigo. A cambio, don Fernando le pedía una sola cosa: lealtad. Le pedía que protegiera su legado, que cuidara de su familia cuando él ya no estuviera, que mantuviera vivo el nombre de Distribuciones del Norte por muchas generaciones más. Rodrigo tomó la mano del viejo entre las suyas, lo miró a los ojos con una expresión de gratitud y emoción que había practicado muchas veces frente al espejo. Le dijo que era un honor. Le dijo que dedicaría su vida a cumplir esa promesa. Le dijo que don Fernando podía descansar tranquilo. El viejo sonrió con alivio. Por primera vez en meses, parecía en paz. Le dijo a Rodrigo que lo quería como a un hijo. Le dijo que estaba orgulloso de él. Le dijo que sabía que había tomado la decisión correcta en esa noche. Rodrigo regresó a su casa con una sensación extraña en el pecho. Había esperado este momento durante años. Había trabajado incansablemente para llegar hasta aquí, pero ahora que lo había logrado, no sentía la satisfacción que esperaba. Sentía algo más, algo que no podía identificar. Lucía lo esperaba en la cocina con la cena lista. Los niños ya estaban dormidos. Ella notó que algo le pasaba y le preguntó si estaba bien. Rodrigo le contó sobre la reunión con don Fernando, omitiendo los detalles más importantes. Le dijo que el viejo le había dado más responsabilidades, que confiaba en él más que nunca. Lucía lo abrazó y le dijo que estaba orgullosa. Le dijo que todo su trabajo duro finalmente estaba dando frutos. Le dijo que merecía todo lo bueno que le estaba pasando. Rodrigo le devolvió el abrazo, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. Los meses siguientes fueron de transición. Don Fernando le fue transfiriendo poderes gradualmente. Rodrigo ahora firmaba cheques, aprobaba contratos y tomaba decisiones que antes requerían la autorización del viejo. Los otros ejecutivos lo miraban con una mezcla de respeto y resentimiento. Sabían que el poder estaba cambiando de manos en Ernesto, el viejo mentor de Rodrigo,
Fue uno de los pocos que expresó sus dudas abiertamente. Le dijo a don Fernando que estaba cometiendo un error, que Rodrigo era demasiado joven, demasiado ambicioso, demasiado desconocido, que había algo en el que no terminaba de confiar a don Fernando, desestimó las preocupaciones de Ernesto, le dijo que estaba siendo paranoico, que Rodrigo había demostrado su valía durante años, que era el mejor hombre para el trabajo. Ernesto no insistió, pero sus ojos seguían a Rodrigo, con desconfianza cada vez que se cruzaban en los pasillos. Rodrigo sabía que Ernesto sospechaba algo. Decidió que tendría que lidiar con él eventualmente, pero no todavía. Primero, tenía que consolidar su posición. Primero tenía que asegurarse de que nadie pudiera detenerlo cuando llegara el momento. Ese momento llegó más pronto de lo esperado. Una noche de diciembre, don Fernando sufrió un ataque al corazón. Lo llevaron al hospital de emergencia, pero era demasiado tarde. Murió antes del amanecer, rodeado de sus hijos y de Rodrigo, quien sostuvo su mano hasta el último momento. El funeral fue un evento masivo. Vinieron políticos, empresarios, periodistas y cientos de empleados de la empresa. Rodrigo dio un discurso emotivo en el que habló de la grandeza de don Fernando, de su visión, de su generosidad. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Nadie dudó de su dolor, pero por dentro Rodrigo sentía algo completamente diferente. Sentía anticipación. Sentía que finalmente, después de tantos años de espera, había llegado su hora. A los días después del funeral, fueron caóticos. Los hijos de don Fernando peleaban por la herencia. Los abogados revisaban documentos interminables. Los ejecutivos se posicionaban para el nuevo orden que vendría. En medio de todo este caos, Rodrigo se movía con calma y precisión. Mantenía en su poder documentos que nadie más conocía, testamentos modificados que don Fernando había firmado en sus últimos meses de vida, contratos que le daban control sobre aspectos clave del negocio, poderes legales que lo protegían de cualquier intento de removerlo de su posición. De esos hijos de don Fernando, descubrieron pronto que su padre les había dejado menos de lo que esperaban. La mayoría del control operativo estaba en manos de Rodrigo. Protestaron, amenazaron con demandas, pero los abogados les explicaron que todo era legal. Don Fernando había tomado esas decisiones estando en pleno uso de sus facultades. A Rodrigo les ofreció un trato. Les dijo que no quería conflictos. Les dijo que respetaba la memoria de su padre. Les dijo que podían mantener sus dividendos y sus títulos honoríficos. Solo tenían que dejarlo trabajar en paz. Los hijos, cansados de pelear y ansiosos por recibir su dinero, aceptaron. Ernesto fue el último obstáculo. El viejo supervisor se negaba a aceptar el nuevo orden. Hablaba mal de Rodrigo con cualquiera que quisiera escucharlo. Amenazaba con revelar secretos que supuestamente conocía. Rodrigo trató de razonar con él, pero Ernesto era terco. Un mes después del funeral, Ernesto murió en un accidente de auto. Perdió el control de su vehículo en una curva peligrosa y cayó por un barranco. La policía lo atribuyó al mal estado de los frenos. Nadie investigó más allá. Rodrigo asistió al funeral de Ernesto con expresión solemne. Habló con la viuda y le ofreció apoyo económico. Le dijo que Ernesto había sido como un padre para él. La viuda le agradeció con lágrimas en los ojos. Ahora sí, Rodrigo tenía el control total. No había nadie que pudiera desafiarlo. No había nadie que conociera sus secretos. Era el dueño absoluto del imperio que había jurado destruirán. Pero la destrucción no vendría todavía. Primero, Rodrigo tenía otros planes. Planes que había estado preparando durante años. Planes que involucrarían a todos los contactos que había cultivado en secreto. Planes que sacudirían no solo a esta empresa, sino a toda la industria. La venganza. Había aprendido Rodrigo. Era un plato que se servía mejor frío, y él había esperado mucho tiempo para este banquete. Mientras tanto, en su casa,
Lucía comenzaba a notar cambios en su esposo. Llegaba más tarde, hablaba menos, pasaba horas encerrado en su estudio con la puerta cerrada. Cuando ella le preguntaba qué pasaba, él la tranquilizaba con sonrisas vacías y promesas de que todo estaba bien. Los niños también sentían la distancia. Daniel, que ya tenía 8 años, le preguntó a su madre por qué papá nunca jugaba con ellos como antes. Sofía, de 5 años, lloraba cuando Rodrigo se iba por las mañanas y no regresaba hasta la noche. Rodrigo los amaba, de una manera distante y complicada, pero su amor no era suficiente para desviar su atención de lo que venía. Había sacrificado demasiado para llegar hasta aquí. No podía detenerse ahora, no cuando estaba tan cerca. La primera fase de su plan estaba completa. La infiltración había sido un éxito. Ahora venía la segunda fase, la expansión de su red de contactos y la preparación del golpe final. Y para eso necesitaba paciencia, mucha paciencia, porque lo que estaba a punto de hacer cambiaría todo. Para siempre. En 3 años habían pasado desde la muerte de don Fernando. Rodrigo había transformado Distribuciones del Norte de una empresa regional exitosa en un gigante nacional. Había abierto oficinas en 5 ciudades nuevas, había duplicado el número de empleados, había triplicado las ganancias. Desde afuera, parecía el empresario más brillante de su generación, pero todo ese crecimiento tenía un propósito oculto. Cada nueva oficina era una pieza en su tablero de ajedrez. Cada nuevo empleado era un potencial aliado o informante. Cada nuevo contrato era una conexión que podría usar cuando llegara el momento. La red de contactos de Rodrigo había crecido exponencialmente. Ya no solo tenía a Víctor Solano y a la exampeada Patricia, ahora tenía docenas de personas en su bolsillo. Gerentes de bancos que le pasaban información confidencial, funcionarios del gobierno que le avisaban de investigaciones antes de que ocurrieran, periodistas que publicaban las historias que él quería que se publicaran. Su método era siempre el mismo. Identificaba a personas que tenían razones para estar descontentas. Se acercaba a ellas con paciencia y cuidado, les ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. Y cuando finalmente llegaba el momento de cobrar favores, ellos estaban más que dispuestos a colaborar en el plan que Rodrigo había diseñado. Era ambicioso y complejo. No solo quería destruir la empresa que don Fernando había construido, quería hacer algo más grande. Quería apoderarse de toda la red de distribución de la región y luego revelar los secretos oscuros que había descubierto durante todos estos años. Quería que el nombre de don Fernando quedara manchado para siempre. Quería que el mundo supiera la clase de hombre que realmente había sido Ann. Para lograr esto, necesitaba 3 cosas. Primero, necesitaba debilitar a la empresa desde adentro sin que nadie sospechara. Segundo, necesitaba tener lista una alternativa que pudiera absorber el negocio cuando colapsara. Necesitaba pruebas irrefutables de las actividades ilegales que don Fernando había cometido durante décadas. La primera parte ya estaba en marcha. Rodrigo había estado tomando decisiones aparentemente brillantes, que en realidad eran bombas de tiempo. Había firmado contratos a largo plazo con proveedores, a precios que parecían ventajosos, pero que se volverían imposibles de mantener. Había expandido la empresa a mercados donde sabía que fracasaría. Había contratado ejecutivos incompetentes en puestos clave y los había protegido de las críticas. Todo esto lo hacía con la sonrisa de un genio de los negocios. Cuando alguien cuestionaba sus decisiones, él tenía explicaciones convincentes. Cuando las cosas empezaban a ir mal, encontraba formas de ocultar los problemas temporalmente. El castillo de naipes se sostenía, pero apenas en la segunda parte del plan involucraba a Víctor Solano. Durante estos años, Rodrigo había ayudado a Víctor en secreto. Le había pasado información sobre clientes insatisfechos de Distribuciones del Norte.
Había facilitado contactos con proveedores, le había prestado dinero cuando lo necesitaba, sin intereses y sin plazos fijos a la empresa de Víctor. Había crecido significativamente gracias a esta ayuda invisible. Ya no era el pequeño competidor que luchaba por sobrevivir. Ahora era una alternativa real, lista para absorber el negocio cuando el gigante cayera en Víctor. No sabía todos los detalles del plan de Rodrigo. Creía que estaba ayudando a un amigo que secretamente odiaba a su propio empleador. Creía que eventualmente Rodrigo dejaría Distribuciones del Norte y se uniría a su empresa. No imaginaba la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La tercera parte del plan era la más delicada. Las pruebas que Rodrigo había recolectado durante años eran explosivas. Documentos que mostraban cómo don Fernando había sobornado a funcionarios del gobierno para obtener contratos. Registros de tierras que probaban cómo había robado propiedades a familias campesinas, incluyendo la familia de Rodrigo. Evidencia de evasión fiscal a gran escala, cartas que revelaban conexiones con figuras del crimen organizado. Rodrigo había guardado todo esto en múltiples lugares seguros, copias físicas en cajas de seguridad bancarias en diferentes ciudades, copias digitales en servidores encriptados en el extranjero. Cada pieza de evidencia estaba respaldada varias veces. Si algo le pasaba a él, las pruebas llegarían automáticamente a periodistas y autoridades. Mientras todo esto ocurría en las sombras, la vida pública de Rodrigo continuaba su curso brillante. Era invitado a conferencias como orador principal, aparecía en revistas de negocios como ejemplo de éxito, donaba dinero a causas benéficas y recibía premios por su generosidad. La gente lo admiraba, la gente confiaba en él y su familia. Sin embargo, se desmoronaba lentamente. Lucía había dejado de preguntar qué le pasaba. Había aprendido que las preguntas solo traían respuestas vacías y silencios incómodos. Se concentraba en los niños y en su propio trabajo, tratando de ignorar la distancia que crecía entre ella y su esposo Daniel. Ahora de 11 años, se había vuelto un niño serio y callado. Observaba a su padre con ojos que veían demasiado para su edad. Sofía, de 8 años, buscaba constantemente la atención de Rodrigo, pero él rara vez tenía tiempo para ella. Las noches de cenas familiares se habían vuelto tensas y silenciosas. En un domingo por la tarde, Lucía confrontó a Rodrigo. Los niños estaban jugando en el jardín y ellos estaban solos en la cocina. Ella le dijo que ya no lo reconocía. Le dijo que el hombre con quien se había casado era diferente. Le dijo que los niños necesitaban un padre, no un fantasma que aparecía ocasionalmente. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Cuando ella terminó, él le tomó las manos y la miró a los ojos. Le dijo que tenía razón. Le dijo que había estado demasiado concentrado en el trabajo. Le dijo que las cosas cambiarían pronto. Le prometió que todo mejoraría. Lucía quiso creerle. Quiso creer que el hombre del que se había enamorado todavía existía en algún lugar dentro de esta persona fría y distante. Lo abrazó y le dijo que lo amaba. Rodrigo le devolvió el abrazo, pero sus ojos miraban por la ventana hacia un punto lejano que solo él podía ver. En las semanas siguientes, Rodrigo hizo un esfuerzo visible por estar más presente. Llegaba más temprano a casa algunos días. Llevaba a los niños al parque los domingos. Cenaba con la familia sin revisar su teléfono constantemente. Lucía comenzó a sonreír de nuevo, pero todo era parte del plan. Rodrigo sabía que lo que venía sería difícil para su familia. Quería darles algunos buenos recuerdos antes de que todo explotara. Quería que Lucía y los niños supieran que él los quería, aunque lo que estaba a punto de hacer probablemente los destruiría en el momento del golpe. Se acercaba. Rodrigo había elegido la fecha con cuidado. Sería durante la temporada alta de diciembre, cuando la empresa movía más mercancía y manejaba más dinero. El impacto sería máximo. El daño sería irreparable. 3 semanas antes del día señalado, Rodrigo convocó una reunión con los ejecutivos principales de la empresa. Les presentó un nuevo sistema de gestión digital
que había estado desarrollando en secreto. Les dijo que este sistema haría todo más eficiente. Les dijo que ahorraría millones en costos operativos. Les dijo que era el futuro. Los ejecutivos estaban impresionados. El sistema era brillante, al menos en la superficie. Aprobaron su implementación inmediata. Nadie sospechó que el verdadero propósito del sistema era dar a Rodrigo control total sobre todas las operaciones, acceso a todas las cuentas, poder para mover dinero sin autorización de nadie, la capacidad de paralizar toda la empresa con un solo clic. Una semana antes del golpe, Rodrigo visitó a Víctor Solano en su oficina. Era tarde en la noche y no había nadie más en el edificio. Los dos hombres se sentaron frente a frente, con vasos de whisky en las manos. Rodrigo le contó a Víctor exactamente lo que iba a pasar. Le explicó cada detalle del plan. Le dijo qué debía hacer y cuándo debía hacerlo. Víctor escuchaba con los ojos cada vez más grandes. Cuando Rodrigo terminó, hubo un largo silencio. Víctor tomó un trago de su whisky y se pasó la mano por la cara. Le preguntó a Rodrigo si estaba seguro de lo que hacía. Le preguntó si había pensado en las consecuencias. Le preguntó si podía vivir con lo que vendría después. Rodrigo le respondió con calma. Le dijo que había esperado este momento toda su vida. Le dijo que don Fernando le había quitado todo a su familia y que era hora de equilibrar la balanza. Le dijo que algunas cosas eran más importantes que las consecuencias personales. Víctor asintió lentamente. Le dijo que lo ayudaría. Le dijo que estaba listo. Le dijo que confiaba en él. Los dos hombres brindaron en silencio. El pacto estaba sellado. Los últimos días antes del golpe fueron los más difíciles. Rodrigo sentía una mezcla de emociones que apenas podía controlar en anticipación. Miedo, tristeza, excitación. Todo mezclado en un torbellino que no lo dejaba dormir a la noche antes del día señalado. Rodrigo llegó a casa más temprano de lo usual. Lucía estaba sorprendida, pero contenta. Cenaron en familia. Rodrigo jugó videojuegos con Daniel y le leyó un cuento a Sofía antes de dormir. Les dijo a sus hijos que los amaba más que a nada en el mundo. Ellos le sonrieron, sin entender por qué su padre estaba tan emotivo, aun cuando los niños se durmieron. Rodrigo y Lucía se sentaron juntos en el sofá. Él la abrazó con fuerza y le dijo que era la mejor cosa que le había pasado en la vida. Le dijo que lamentaba no haber sido el esposo que ella merecía. Le dijo que pasara lo que pasara, ella debía saber que él la amaba. Lucía lo miró con preocupación. Le preguntó qué pasaba. Le preguntó por qué hablaba así. Rodrigo le dijo que no era nada. Le dijo que solo estaba pensando en lo afortunado que era. La besó en la frente y le dijo que se fueran a dormir esa noche. Rodrigo no durmió. Se quedó despierto mirando el techo, repasando cada detalle del plan en su mente. Pensaba en su padre muerto. Pensaba en su madre enferma. Pensaba en sus hermanos dispersos. Pensaba en todas las familias que don Fernando había destruido igual que la suya cuando los primeros rayos de sol entraron por la ventana. Rodrigo se levantó de la cama con cuidado para no despertar a Lucía. Se duchó, se vistió y bajó a la cocina. Preparó café y se sentó solo en la oscuridad. Esperando a Ney a las 6 de la mañana, tomó su teléfono y envió un mensaje de texto. Una sola palabra. Ahora. El mensaje llegó simultáneamente a docenas de personas. Personas que habían esperado este momento tanto como él. Personas que tenían sus propias razones para querer ver caer a Distribuciones del Norte. Personas que ahora se pondrían en movimiento para ejecutar sus partes del plan. Rodrigo terminó su café, tomó su maletín y salió de la casa. Cuando cerró la puerta detrás de él, sabía que nada volvería a ser igual. El golpe había comenzado y no había vuelta atrás. El caos comenzó antes del amanecer. 3 camiones cargados con la mercancía más valiosa de la empresa
nunca llegaron a sus destinos. Los conductores que habían sido contactados por Rodrigo semanas antes desviaron los vehículos hacia almacenes secretos controlados por Víctor Solano. Cuando los clientes llamaron para quejarse de las entregas faltantes, nadie en la empresa sabía qué había pasado al mismo tiempo. El nuevo sistema digital que Rodrigo había implementado comenzó a fallar de maneras misteriosas. Los pedidos se duplicaban o desaparecían. Los inventarios mostraban números imposibles. Las cuentas bancarias rechazaban transferencias legítimas mientras aprobaban otras que nadie había autorizado. El departamento de tecnología trabajaba frenéticamente para encontrar el problema, sin saber que el problema era el sistema mismo. A las 9 de la mañana, los teléfonos de los ejecutivos principales empezaron a sonar sin parar. Clientes importantes cancelaban contratos. Proveedores exigían pagos inmediatos. Bancos pedían explicaciones sobre movimientos sospechosos. Era como si toda la estructura del negocio se estuviera desmoronando al mismo tiempo. Rodrigo llegó a la oficina a las 10, como si fuera un día normal. Se sentó en su escritorio y observó el pánico crecer a su alrededor. Su secretaria entraba cada 5 minutos con noticias más alarmantes. Él asentía con preocupación fingida y daba órdenes que sabía que empeorarían la situación. A las 11, las autoridades fiscales llegaron sin previo aviso. Traían una orden de inspección basada en una denuncia anónima que detallaba irregularidades contables. La denuncia incluía copias de documentos internos que solo alguien con acceso privilegiado podía tener. Los inspectores se instalaron en la sala de juntas y comenzaron a pedir archivos a los hijos de don Fernando. Llamaron furiosos. Querían saber qué estaba pasando. Querían saber por qué no habían sido informados. Querían saber quién era responsable. Rodrigo les aseguró que estaba investigando. Les prometió que encontraría respuestas. Les dijo que mantuvieran la calma. Mientras tanto, en la ciudad, una historia comenzaba a circular. Primero en las redes sociales, luego en los medios locales y finalmente en los periódicos nacionales. La historia hablaba de cómo don Fernando Aguirre había construido su imperio sobre el sufrimiento de familias pobres. Incluía testimonios de personas que habían perdido sus tierras. Incluía documentos que mostraban sobornos y corrupción. Incluía fotografías y cartas que no dejaban lugar a dudas. Patricia, la exempleada que Rodrigo había cultivado durante años, fue una de las voces más fuertes en esta campaña. Dio entrevistas a cualquier medio que quisiera escucharla. Contó su historia de despido injusto. Reveló lo que había descubierto sobre las finanzas de la empresa antes de ser silenciada. Se convirtió en el rostro de las víctimas de don Fernando. Al mediodía, la crisis ya era inmanejable. Los empleados murmuraban en los pasillos. Algunos empezaban a limpiar sus escritorios, preparándose para lo peor. Los ejecutivos se reunían a puertas cerradas, culpándose unos a otros por el desastre. Rodrigo convocó una reunión de emergencia a las 2 de la tarde. Todos los directivos estaban presentes. Sus caras pálidas y sudorosas esperaban que Rodrigo, el genio que había llevado la empresa a nuevas alturas, tuviera una solución. Esperaban que lo salvaran. En cambio, Rodrigo les entregó su renuncia. La sala quedó en silencio absoluto. Nadie podía creer lo que acababan de escuchar. Rodrigo explicó con voz calmada que no podía seguir siendo parte de una organización cuya corrupción estaba siendo expuesta. Dijo que no había tenido conocimiento de las actividades ilegales de don Fernando. Dijo que se sentía traicionado, igual que todos ellos. Uno de los ejecutivos más antiguos se levantó de su silla con la cara roja de furia. Acusó a Rodrigo de ser el responsable. Dijo que era demasiada coincidencia que todo pasara justo cuando él tenía el control total. Dijo que iban a investigarlo. Dijo que pagaría por esto. Rodrigo sonrió ligeramente. Sacó de su maletín una carpeta gruesa
y la deslizó sobre la mesa. Dentro había copias de documentos que mostraban la participación de ese ejecutivo en varios esquemas de corrupción. Algunos eran reales, otros habían sido fabricados cuidadosamente durante años. El ejecutivo miró los documentos y su cara pasó del rojo al blanco en segundos. Se sentó sin decir otra palabra. Los demás observaban la escena con horror, preguntándose qué tendría Rodrigo. Sobre ellos Rodrigo se despidió cortésmente y salió de la sala de juntas. Caminó por los pasillos de la empresa por última vez, pasando frente a empleados que lo miraban con confusión. Algunos lo saludaban automáticamente, por costumbre. Otros apartaban la mirada. Cuando llegó al estacionamiento, su teléfono sonó. Era Víctor Solano. Todo estaba saliendo según el plan. Los clientes más importantes de Distribuciones del Norte ya estaban negociando con él. Los proveedores preferían trabajar con una empresa que no estuviera bajo investigación. En cuestión de semanas, Víctor absorbería la mayor parte del mercado. Rodrigo condujo hacia el centro de la ciudad, donde tenía programada una reunión con un periodista de investigación. Le entregaría el resto de la evidencia que tenía contra don Fernando. Le contaría la historia completa desde el punto de vista de las víctimas. Le daría suficiente material para escribir un libro. La reunión duró 3 horas. El periodista escuchaba con la boca abierta, mientras Rodrigo desplegaba documento tras documento sobre la mesa. Era una historia de décadas de abuso, corrupción y destrucción. Era la historia que Rodrigo había querido contar, desde que era un adolescente parado junto a la tumba de su padre. Cuando terminó, el periodista le preguntó por qué hacía esto. Le preguntó qué ganaría con destruir una empresa donde había trabajado por más de 10 años. Le preguntó si no tenía miedo de las consecuencias. Rodrigo le contó su historia, le habló de su familia, le habló de las tierras robadas, le habló de la muerte de su padre y la enfermedad de su madre, le habló de los años de planificación y espera. El periodista tomaba notas furiosamente, sin poder creer lo que escuchaba. Al final, Rodrigo se levantó y le estrechó la mano al periodista. Le dijo que podía publicar todo lo que quisiera. Le dijo que no tenía nada que ocultar. Le dijo que la verdad era lo único que importaba. Esa noche, Rodrigo no fue a su casa. Fue al pequeño pueblo donde había nacido, a 3 horas de la ciudad. El viaje fue largo y silencioso. Pensaba en todo lo que había hecho, en todas las personas que había usado, en todas las mentiras que había contado. Llegó al cementerio después de la medianoche. Encontró la tumba de su padre con facilidad, aunque habían pasado muchos años desde la última vez que la visitó. Se arrodilló frente a la lápida gastada y comenzó a hablar en voz baja. Dijo a su padre que lo había logrado, que había destruido al hombre, que los había destruido a ellos, que el nombre de don Fernando quedaría manchado para siempre, que las otras familias que habían sufrido finalmente tendrían algo de justicia. Pero mientras hablaba, Rodrigo se dio cuenta de algo que lo perturbaba profundamente. No sentía la paz que esperaba, no sentía la satisfacción de la venganza cumplida. Sentía frío, sentía que había gastado su vida entera en odio, y ahora no le quedaba nada más. Se quedó en el cementerio hasta que amaneció. Luego condujo al pequeño hospital donde su madre había pasado los últimos años. Ella tenía demencia avanzada y no lo reconocía la mayoría del tiempo, pero él se sentaba junto a su cama y le sostenía la mano de todas maneras. En esa mañana, ella tuvo un momento de lucidez. Lo miró con ojos que parecían verlo realmente por primera vez en años. Le preguntó si estaba bien. Le dijo que se veía cansado. Le dijo que su padre estaría orgulloso de él. Rodrigo sintió que algo se rompía dentro de él. Las lágrimas que había contenido durante décadas comenzaron a fluir. Le dijo a su madre que no estaba seguro de que su padre estaría orgulloso. Le dijo que había hecho cosas terribles. Le dijo que no sabía si podría vivir con lo que había hecho. Su madre le acarició la mejilla con una mano temblorosa.
Le dijo que él era un buen hombre. Le dijo que ella lo conocía mejor que nadie. Le dijo que todo estaría bien. Rodrigo quiso creerle. Quiso creer que todo estaría bien. Pero sabía que las consecuencias de sus acciones apenas comenzaban a manifestarse durante los días siguientes. La historia explotó en los medios nacionales. Las revelaciones sobre don Fernando dominaron los titulares. Políticos que habían sido sus aliados ahora negaban conocerlo. Empresarios que habían hecho negocios con él se apresuraban a distanciarse. La familia Aguirre se convirtió en sinónimo de corrupción. A los hijos de don Fernando intentaron defender el legado de su padre. Contrataron abogados y expertos en relaciones públicas. Dieron entrevistas negando las acusaciones. Pero la evidencia era abrumadora. Cada vez que negaban algo, surgían nuevos documentos que probaban lo contrario en Distribuciones del Norte. Colapsó más rápido de lo que nadie había anticipado. Los clientes huyeron. Los proveedores cortaron relaciones. Los bancos congelaron cuentas. En menos de un mes, una empresa que había tardado 40 años en construirse dejó de existir. Cientos de empleados perdieron sus trabajos. Familias que dependían de esos salarios se encontraron de pronto en la calle. Pequeños negocios que trabajaban exclusivamente con la empresa quebraron. El daño se extendía como ondas en el agua, alcanzando a personas que no tenían nada que ver con los crímenes de don Fernando. Rodrigo observaba todo esto desde la distancia. Había alquilado un pequeño departamento en otra ciudad, lejos del centro de la tormenta. Pasaba los días mirando las noticias, viendo cómo su plan se desarrollaba exactamente como lo había imaginado. Pero la victoria tenía un sabor amargo, que no había anticipado Ann Lucía. Lo llamó varias veces. Él no contestó. Ella le dejó mensajes de voz cada vez más desesperados. Quería saber dónde estaba. Quería saber qué había hecho. Quería saber si todo lo que decían en las noticias era verdad. Finalmente, una semana después del golpe, Rodrigo contestó el teléfono. La voz de Lucía estaba quebrada por el llanto. Le dijo que los periodistas estaban afuera de su casa. Le dijo que los niños no podían ir a la escuela. Le dijo que su vida se había convertido en un infierno. Rodrigo escuchó en silencio. Cuando ella terminó, le dijo que lo sentía. Le dijo que nunca había querido hacerle daño. Le dijo que todo lo que había hecho, lo había hecho por su familia. Por la familia que había perdido mucho antes de conocerla a ella, Lucía. Le preguntó quién era él realmente. Le preguntó si algo de su matrimonio había sido real. Le preguntó si la había amado alguna vez. Rodrigo cerró los ojos. Le dijo que sí la había amado. Le dijo que todavía la amaba. Le dijo que ese era el problema, porque su amor por ella nunca había sido suficiente para detener lo que tenía que hacer. Ann Lucía colgó sin despedirse. Rodrigo se quedó mirando el teléfono durante largo rato, escuchando el silencio que había dejado su voz. Los días se convirtieron en semanas. La historia de la caída de Distribuciones del Norte dejó de ser noticia de primera plana. Otros escándalos ocuparon su lugar. El mundo seguía girando. Indiferente al drama que había consumido tantas vidas, Rodrigo comenzó a reconstruir una vida normal, o algo parecido. Víctor Solano le había ofrecido un puesto en su empresa, como habían acordado, pero Rodrigo lo rechazó. No quería seguir en ese mundo. No quería seguir siendo esa persona. En cambio, usó el dinero que había apartado durante años para comprar una pequeña granja en el campo. El mismo tipo de tierra que su familia había perdido décadas atrás. La ironía no se le escapaba. Trabajaba con sus manos, como lo había hecho su padre. Sembraba, cosechaba, cuidaba animales. El trabajo físico lo ayudaba a no pensar demasiado. Lo ayudaba a dormir por las noches, pero los fantasmas lo visitaban de todas maneras. En sus sueños veía las caras de los empleados que habían perdido sus trabajos. Veía a Ernesto, el hombre que había sido como un padre para él y que había muerto en circunstancias sospechosas.
Veía a don Fernando mirándolo con los ojos de un hombre traicionado por quien más confiaba Anne, y veía a sus hijos, Daniel y Sofía, que no entendían por qué su padre se había ido, que crecerían sabiendo que su padre había destruido cientos de vidas por venganza, que quizás nunca lo perdonarían a la venganza. Rodrigo comenzaba a entender, era como un fuego que consumía todo a su paso, incluyendo a quien lo había iniciado.